Amigos, sean todos bienvenidos a esta misma semana. ¿Cómo estás, Diana? Feliz de estar en sintonía con todos ustedes, y en la entrega de hoy vamos a hablar sobre una información que ha publicado el periódico New York Times. Haití ha contratado mercenarios en Estados Unidos para combatir a las bandas y tenemos los detalles. También la Cámara de Cuentas comenzó publicando auditorías que estaban hechas pero guardadas, y sacó la auditoría que le hicieron a Donald Guerrero cuando era ministro de Hacienda. Además, están avanzando los estudios de ingeniería forense de la estructura del Jet Set, así como también incrementándose las querellas. Vamos a hablar sobre ese tema. Y finalmente, la República Dominicana, la economía dominicana recibe otra trompada de Trump. Primero fueron los aranceles, ahora son las remesas. Ese es el contenido de hoy. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Amigos, vamos a hablar sobre una información que fue publicada esta semana por el periódico el New York Times, quien ha afirmado que tienen conocimiento de que el gobierno haitiano ha contratado a mercenarios de los Estados Unidos para combatir a las pandillas armadas. Un tema que, aunque tiene que ver con Haití, pues nos interesa mucho todo lo que está pasando en el vecino país. Y que esos mercenarios serían de la compañía Blackwater, una compañía que pertenece a Eric Prince, quien es un personaje conocido en temas de seguridad en los Estados Unidos, porque su empresa es una de las que ha recibido mayores cantidades de contratos y por los montos más altos. Estamos hablando de millones y millones de dólares para dar servicios al Departamento de Estado, para dar servicio a agencias de inteligencia de los Estados Unidos, como la CIA, algunos de esos contratos públicos y otros clasificados, servicios de seguridad, por ejemplo, para proteger a personal de embajadas, a personal del gobierno de los Estados Unidos en diferentes lugares en conflicto del mundo, pero también en operaciones, como digo, clasificadas. Y voy a agregar otra de las funciones del señor Eric Prince: militante trompista y, más aún, donante trompista. Sí. Entonces, tal y como tú señalas, tiene un extenso historial como mercenario. Su empresa Blackwater participó en la guerra de Irak, contratada por el gobierno de los Estados Unidos. Y para su contrato en Haití, se ha dicho que usará unos drones armados para eliminar a los jefes de pandilla, pero hay que decir que, a menos que traigan otra manera de usarlos, ya han usado drones en Haití y no han dado muchos resultados. Ahora, a esa agencia de mercenarios se le atribuyó una masacre en Bagdad en el 2007. Mataron a 17 civiles y se condenó en los Estados Unidos, en la justicia de los Estados Unidos, a 4 de sus mercenarios por ese hecho. Pero el presidente Trump los indultó en el 2020. Así que ya ustedes saben cómo viene la cosa. Entonces, Prince viene reclutando veteranos, según la publicación del New York Times, viene reclutando veteranos que tienen doble nacionalidad haitiana y estadounidense, para enviarlos a Puerto Príncipe. Y dijo también el New York Times que 150 de ellos llegarán a Haití próximamente. También, mira, lo interesante de lo que publica el New York Times es que dice que sería el gobierno de Haití que está contratando sí, a esta empresa. Obviamente eso tendría que contar con la anuencia de los Estados Unidos. No es algo que se vaya a decir públicamente. Estas son informaciones que ha recabado ese prestigioso medio de comunicación de los Estados Unidos, ese prestigioso diario. Y yo escuchaba hace cerca de una semana y media, antes de que esto fuera publicado, a Bernardo Vega diciendo que esa podría ser una de las soluciones que se estaba barajando, la de la contratación de mercenarios para que fueran quienes enfrentaran a las pandillas haitianas. Y parece que estaba muy bien informado Bernardo Vega, porque
porque luego el New York Times hace esta publicación. Ha fallado todo en Haití, todos los intentos han fallado, la misión keniana no ha podido controlar nada en Haití. Hace unos días se dijo incluso que las bandas habían tomado control en Malpase, pero luego el gobierno haitiano desmintió esa información. Pero sabemos que en Puerto Príncipe el control lo tienen las pandillas. Así que tal parece que están pensando que esta puede ser la solución en Haití, que un grupo de mercenarios muy bien entrenados, estamos hablando que quienes componen estas fuerzas, estas empresas, ellos se hacen llamar contratistas, los mercenarios son personas que tienen un alto entrenamiento militar, la mayoría son veteranos, que luego son reclutados por este tipo de compañías para dar esos servicios en Medio Oriente, en lugares en conflicto. ¿Y qué lugar en más conflicto en este momento que Haití y Puerto Príncipe, sobre todo la capital haitiana? Hay que recordar que, bueno, los mercenarios no serían nuevos en Haití. Un comando de mercenarios colombianos fue que asesinó al presidente Jovenel Moïse. Así es. La última vez que tuvieron un presidente electo, ¿verdad? Entonces, vamos a otros aspectos del conflicto de Haití. El ministro haitiano de Defensa habló en la OEA, Jean-Michel Moïse, declaró también allí, apellido Moïse. Sí, exactamente. Supongo que quizás sea familia, ¿verdad? Sí. Entonces, declaró en la OEA que las bandas armadas de su país son alimentadas por redes internacionales de tráfico de armas, municiones y drogas que penetran en territorio haitiano. Y entonces dice él, especialmente a través de la frontera con la República Dominicana y por nuestras vulnerables costas del sur. Y agregó, con la República Dominicana compartimos una frontera porosa. La corrupción y el contrabando facilitan la entrada ilegal de armas y municiones que están matando a nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que armas por la frontera se han conocido muchos casos en dirección contraria, es decir, de Haití hacia acá. Bueno, veamos entonces la respuesta que dio en la semanal el presidente Abinader a una pregunta acerca de ese tema. De la semana pasada se realizó una sesión especial en la Organización de Estados Americanos y tanto el ministro de Defensa como el presidente del Consejo Presidencial de Haití afirmaron que República Dominicana, Estados Unidos y Colombia son los responsables del ingreso de las drogas y de las armas hacia Haití y pidió que se cambie la narrativa con relación a Haití porque según ellos no representa un peligro para la región. Muchas gracias. No representa un peligro para la región, ellos están haciendo oficina en Cabo Haitiano ya. Por si acaso tienen alguna dificultad. Ellos tienen que dejar de echarle la culpa a otros países y enfrentar su problema. Que dejen de echarle la culpa a otros países y resuelvan su problema. Y nosotros lo que estamos tratando es de llamar la atención a los problemas que tienen. No hay problema en Haití, entonces no hay problema de seguridad en Haití. No lo hay. Es un invento de todos. Entonces que dejen ya esa tradición histórica de echarle el problema a otro. Ellos tienen un problema grave allá. Y nosotros tenemos que responder, yo respondo por la seguridad dominicana y vamos a tomar y seguir tomando todas las medidas del lugar. Por lo tanto, ellos, lo que la comunidad también internacional, y eso debieran de darnos las gracias a nosotros desde Haití, nosotros le hemos estado presionando desde el año 2021, desde septiembre del 2021 que hablamos de la somalización de Haití. Entonces, reitero, que Haití es un problema para la región. Nosotros sabemos y nos estamos protegiendo de ese problema, pero es un problema para la región. ¿Sobre el uso de la República Dominicana como fuente para el ingreso de drogas y armas? Pero lo que hemos visto es que ha entrado droga desde Haití hacia acá, especialmente marihuana. Esta misma semana. Bueno, sí hubo un caso de armas que pasaron de la República Dominicana a Haití.
y fue dentro de la Policía Nacional. Pero ese caso fue investigado, publicado y sometidos todos los involucrados. Sí. Unos miembros de la Policía Nacional, sobre todo de el Departamento de Armas, que vendieron armas a los haitianos. A las Municiones, bandas, sobre todo municiones. sobre todo Acuérdate municiones. Exacto, que Fue- estábamos hablando de fue cientos casi de un miles. millón, Sí, casi un cientos de millón de miles. municiones. Sí. Exactamente, pero como tú dices, fueron sometidos a la justicia, que es lo que está diciendo el presidente. Si tienen alguna información, dénnosla y nosotros actuamos. Y sí, que es lo que deberían estar haciendo ambos países, persiguiendo el contrabando a través de la frontera, no solamente de armas, todo tipo de contrabando. Y como tú mencionabas también, el tema de que el contrabando de armas se da sobre todo desde los Estados Unidos. Desde Estados Unidos es que se mandan Exacto. más armas a Haití, porque la República Dominicana, como dijo el Sí. presidente, no produce armas. Y resulta que las pandillas están mejores armadas que la misión de Kenia, que fue a Sí, reforzar sí. a la policía. Las bandas están mucho mejor armadas, con armas largas, de alto calibre, automáticas. Y bueno, pues por eso ha habido además un comunicado de parte del gobierno de los Estados Unidos de persecución embajada. de persecución del envío de armas. Sí, la Embajada de Estados Unidos esta semana emitió un mensaje del Departamento de Estado. Dice que hace la siguiente advertencia: si estás enviando dinero y o armas a las pandillas haitianas desde los Estados Unidos, iremos tras de ti. Ya tú sabes. Entonces, Estados Unidos al mismo tiempo prepara una ley con respaldo de los dos partidos, demócratas y republicanos, para sancionar a los responsables de la crisis haitiana. Fue reintroducido realmente ese proyecto bipartidista para ampliar la capacidad del gobierno de Washington para sancionar a los responsables de la crisis de Haití. Entonces, la ley de transparencia de la colusión criminal en Haití fue presentada, que es esa a la que estamos aludiendo, fue presentada por primera vez por Marco Rubio, el actual secretario de Estado cuando era senador de la Florida. Ahora se desempolva para el propósito del gobierno de Trump de designar como organizaciones terroristas a las pandillas haitianas Vivansan y Grand Grif. Y ya regresando aquí, se produjo la presentación de credenciales del nuevo embajador de Haití. Señores, hacía 3 años y piquito que no había embajador de Haití aquí. Parece que están imitando a los norteamericanos, que tienen muchísimo No, tiempo es que sin acuérdate embajador. que ese país ha vivido un proceso de Claro, inestabilidad institucional claro. enorme. Se pasó muchísimo tiempo sin gobierno. El gobierno que tiene ahí no lo eligió nadie tampoco. Todo ha sido puesto a Sí. dedo. Entonces, bueno, pues duramos todo ese interín sin embajador después de la muerte de Jovenel Moïse. En Haití es difícil que 2 personas se pongan de acuerdo. Figúrate tú, un consejo presidencial. Entonces, de modo que el nuevo embajador de Haití presentó carta credencial ante el presidente Abinader, Emmanuel Fritz Longchamp, que fue canciller de Haití. Entonces, vamos a ver, respondiendo a una pregunta sobre las repatriaciones que le hicieron los reporteros que cubrieron esa actividad, Longchamp expresó que a Haití no le corresponde intervenir en decisiones soberanas, pero sí exige respeto por los derechos humanos y acuerdos internacionales. Es una respuesta correcta en términos diplomáticos. Sí, No, nosotros sí. no opinamos sobre decisiones soberanas internas. Sí. Y se exige lo que se exige siempre, respeto por los derechos humanos, que nosotros hemos hecho siempre y desde hace mucho tiempo, énfasis en ese aspecto. Porque lo único que nos puede causar problemas
de ejercer un derecho es de ejercerlo violando derechos humanos. Claro, y bueno, Entonces, han continuado. Mal pueden agentes del Estado Dominicano desacreditar una campaña a la que tiene derecho el país, derecho absoluto, pero si la hacen violando derechos humanos, entonces sí dan motivos. Y por eso es que hemos hecho énfasis en que hay que tener un cuidado exquisito con eso. Así Y es. más Y han ahora con- que se incluye a parturientas, a embarazadas y a bebés. Esa es una barbaridad. Pero esta semana han continuado los operativos de migración en diferentes lugares, algunos de manera muy caótica, como lo que pasó en La Duarte, en una tienda propiedad de un chino, Sí. donde hubo un operativo que terminó a golpes, empujones, enfrentamientos de los mismos empleados con los agentes de migración y con el sometimiento del propietario del negocio, porque allí apresaron a una treintena de indocumentados haitianos que estaban trabajando para ese nacional chino propietario de esa tienda en La Duarte. Pero este tipo de operativos caóticos indican que todavía falta mucho de profesionalización dentro Sí. de los agentes migratorios para manejar este tipo de situaciones. Claro que se van a dar situaciones porque nadie quiere que se lo lleven preso, pero eso es un caos, eso es un Y desastre de operativo, es un desastre de operativo. sí, el hecho también revalida lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que el tema de la inmigración indocumentada se debe combatir desde los empleadores, ni más ni menos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la auditoría que publicó la Cámara de Cuentas, hecha en una gestión anterior, ¿verdad? A Donald Guerrero en sus funciones como ministro de Hacienda del gobierno pasado. Esta misma semana. Amigos, esta semana la recién nombrada Cámara de Cuentas ha empezado a publicar auditorías que estaban hechas por la Cámara de Cuentas anterior, pero que no habían sido publicadas. Eso era lo único que faltaba. Estaban concluidas, pero la anterior Sí. Cámara de Cuentas no se ponía de acuerdo ni siquiera para eso. Entonces, Oye Diana, le dieron la operación Gaveta. sí, exactamente. Entonces, esta Cámara de Cuentas, encabezada por Emma Polanco, la ex rectora de la UAS, ha empezado esa publicación. Publicaron varias, publicaron la auditoría que se hizo a INAIPI, la que se hizo también a Industria y Comercio y la que se hizo al Ministerio de Hacienda. Y recuerden ustedes que ahí donde el ministro era Donald Guerrero, es uno de los casos más grandes de corrupción que está ahora mismo en los tribunales, llevado por el Ministerio Público. Esta auditoría era una herramienta importante para ese caso, así que vamos a ver lo que dice. Bueno, se trata de una auditoría a la Cámara de Cuentas acerca de un desfalco, o mejor dicho, la sustracción al Estado, según el Ministerio Público, de 41.000 millones de pesos. Eso dice el Ministerio Público, que tiene un legajo de pruebas y de confesiones. ¿Verdad? Sí, en esa auditoría que hace la Cámara de Cuentas, ellos se centraron en el periodo 2019-2020, cuando Donald Guerrero era el ministro de Hacienda. Exactamente. Dice pagos por 46.6 millones de pesos que carecen de documentos o soportes. Esos son los detalles, ¿verdad? Ingresos por 109.5 millones que no fueron depositados en la cuenta única del Tesoro. Exacto, exacto. Ese es... Eso. Óyeme, tú nada más tienes que leer eso para saber de lo que estamos hablando. 109 millones que no fueron que ingresaron y no fueron depositados en la cuenta del Tesoro. Entonces, pagos, habla también... bueno, habla de desaparición de bienes que están registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes, pero los bienes no están. De manera que no son bienes, sino males, por lo menos para el Estado. Bienes para los que lo desaparecieron.
Se firmaron contrataciones públicas sin agotar proceso de selección. Contratos a proveedores no registrados en el Registro Nacional de Contribuyentes. Es decir, agarraron las leyes de control y las patearon. Ese informe está firmado por Fabio Enríquez Roa, director de auditorías, y Enni Santos Ureña. Por lo menos ese era en ese momento, no sé si lo sigue siendo, ¿verdad? Y Enni Santos Ureña, supervisor del grupo de auditoría. También mencionan contratación de consultoría sin procedimientos de selección, sin aplicar las normas especiales para su contratación y proceso de selección. Esos procesos de selección además inadecuados por montos de 4.9 millones de pesos, por 795 mil pesos. Esos son chilaticas dentro de ese expediente, pero son violaciones flagrantes. 6.3 millones respectivamente también. Y varias barbaridades más. Contratación de servicio por 314 millones con un contratista que no está ni inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes. 31.4 es decir, la Cámara millones. de Cuentas dando el ejemplo de cómo se hacen negocios. También fue publicada otra auditoría del INAIPI en la gestión de Berlinesa Franco. Vamos a ver algunas de las cositas que dice la auditoría de la Cámara de Cuentas. Dice, por ejemplo, que esa auditoría estuvo focalizada en los procesos de compras y contrataciones, donde se presentaron inobservancias. Dice que hay inconsistencias en la adquisición de 40.000 kits de productos alimenticios por valor de 100 millones de pesos, el cual presenta contrataciones de bienes no incluidos en el alcance de los decretos base para declarar la urgencia por la condición del COVID. Esta fue de las contrataciones que se hicieron durante el COVID. Incumplimiento en la entrega oportuna de productos contratados con el proceso de urgencia para la prevención del COVID por monto de 61 millones. Incumplimientos e inconsistencias en las contrataciones por emergencia del COVID, también por un monto de 103.540.000 pesos. Y en el caso de la Auditoría Industria y Comercio, también se centra en la ejecución presupuestaria y ahí encontraron transferencias bancarias por 18.5 millones de pesos por concepto de compensaciones de uso de vehículos y horas extraordinarias. Esto responde a los exministros Temístocles Montaz y Nelson Toca Simó en la fecha que estudió la Cámara de Cuentas estas auditorías, que fueron desde el 2016 hasta el 2020. También han detectado estados financieros no elaborados, diferencias entre la nómina física y la ejecución presupuestaria. Todo esto pues por montos de millones y millones de pesos. Ahí son 44 millones de pesos. En fin, que todos estos datos que está publicando la Cámara de Cuentas en este momento serán utilizados por el Ministerio Público en los casos que está llevando. Hay que ver por el estado en que se encuentra cada uno de los casos de corrupción si permiten los tribunales que se añadan estas nuevas pruebas a los casos, porque ustedes saben que hay plazos procesales que se cumplen, o si ya no podrán ser utilizados como prueba, como evidencia, las auditorías de la Cámara de Cuentas, que estuvieron engavetadas durante muchísimo tiempo por la falta de coordinación, la falta de entendimiento entre los anteriores miembros. Pero miren ustedes cómo la Cámara estaba trabajando, los técnicos de la Cámara de Cuentas estaban trabajando y estaban realizando las auditorías, pero cuando llegaba ya el momento de su publicación, ahí venía el tranque. Eso es lo que resalta ahí. Es decir, se hicieron estas auditorías y la Cámara de Cuentas simplemente la engavetó. Eso es todo. Y la actual Cámara de Cuentas, la nueva Cámara de Cuentas, dice, pero si eso lo hicieron ahí, estaba ahí, sácalo. ¿Porque qué hace eso en una gaveta? ¿Y por qué no se sometió a nadie? ¿Y por qué no se hizo ningún proceso de nada? No. Una colección de... Parado, una colección de auditorías sin publicar. Exacto. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces, vámonos con el caso del Jet Set. Están avanzando los estudios de ingeniería forense y están aumentando las querellas. Vamos a hablar de eso al volver. Esta misma semana. Bien, amigos, el caso del Jet Set, todo el mundo le da seguimiento por, bueno,
el calibre de esa catástrofe, ¿verdad? Los lamentos de tantas familias afectadas, y resulta que ya las víctimas van por 235. Las víctimas mortales, porque los heridos son víctimas también, pero las víctimas mortales van por 235. Sí, es que varias de las víctimas que habían resultado heridas y que permanecían hospitalizadas han ido falleciendo también Sí. a lo largo de las semanas. La última fue esta semana, una capitana Sí. que deja en la orfandad a varios niños y cuyo esposo Sí. también murió en la tragedia. Ya tú sabes. Bueno, entonces, 235 muertes hasta ahora. Las acciones judiciales apenas van por 17 querellas, 24 denuncias y 35 demandas, que en relación con la cantidad de víctimas, pues son pocas. Ahora, la clave está en el trabajo de ingeniería forense para determinar las causas del desplome del techo. Eso va a tener mucha importancia para los procesos de estas reclamaciones que se están haciendo. Entonces, hay muchos que se desesperan, demandan rapidez, y eso se comprende, pero un informe forense serio tiene que incluir numerosísimas pruebas y detalladísimas además. Entonces ese tema se lo preguntaron en la semanal al presidente Abinader, y le pasó la pregunta al presidente de la comisión que trabaja en el estudio de ingeniería forense, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el director de la ONESVIE. ONESVIE es Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Aquí tenemos una debilidad por los nombres largos, que eso no tiene madre. Sí, ¿cuál es la necesidad? Pero bueno. Sí, pero vamos a escuchar lo que dice el ingeniero Reyes Madera, que es un profesional muy reconocido, goza de prestigio, ¿verdad? Y él dice cómo va el trabajo. Escuchemos. Habíamos estimado un plazo de 3 meses. Llevamos 1 mes y medio trabajando arduamente y evaluando pieza por pieza todo lo que pasó ahí. Nosotros entendemos que con los peritos que ha nombrado la Procuraduría General de la República, tenemos un encuentro en unas 2 semanas y ahí saldrá el primer reporte ya preliminar de lo que es el estudio que se está realizando en el JETSET. Ahora bien, esa pregunta final es la Procuraduría la que le va a responder. Esta misma semana. Con esto deja claro el ingeniero que no son ellos quienes van a dar el informe, sino que será la Procuraduría, que ellos le van a pasar ese informe a la Procuraduría General de la República. Ha habido cuestionamientos también esta semana porque han dicho que los escombros que fueron llevados a Santiago ahora no se sabe dónde están, pero ya en semanas anteriores el mismo ingeniero Reyes Madera había dicho que ellos tenían ya todo el material que ellos necesitaban para hacer esa auditoría forense y que estaban trabajando en eso. Como él dice, ellos estimaban un tiempo de 3 meses, ya ha pasado 1 mes y medio desde la tragedia, pero él promete que en cuestión de 2 semanas va a haber ese informe preliminar que se le va a entregar a la Procuraduría. Eso fue el lunes pasado, o sea que ya sería en cuestión de 1 semana y media deberíamos tener ese informe preliminar sobre las causas del derrumbe en el JETSET, y ya veremos si el Ministerio Público, porque él dice que será la Procuraduría, los hace públicos. Esperamos que sí. Él dijo también quiénes componen el resto de la comisión, dijo que son el ingeniero forense Eduardo Fierro, el patólogo estructural Máximo Corominas, el ingeniero Marcos Paniagua Yost y el especialista en ingeniería sísmica resistente Remy Luciano. Hay que decir que ya hubo un estudio previo en República Dominicana, o sea, hay un precedente que fue el derrumbe de esa tienda en La Vega, donde se hizo un estudio de ingeniería forense utilizando nuevas tecnologías, y el ingeniero Reyes Madera ha dicho que están
usando esa misma tecnología para hacer el estudio ya de lo que ocurrió en el jet set. Tú dices que son pocas las querellas para la cantidad de víctimas mortales que hubo en este incidente, pero hay que decir que todavía muchas de las familias se están recuperando apenas del hecho de haber perdido de una manera tan trágica a su familiar, a su ser querido, y que todavía tienen muchísimo tiempo para someter esas querellas. Eso no perime por ahora. Así que yo me atrevo a vaticinar que van a seguir aumentando los reclamos judiciales y las querellas en el caso del jet set. Pero esta va a ser una herramienta importantísima para esos casos judiciales, lo que diga este informe. Mira, acerca de esto, voy a hacer una sugerencia. El presidente de esa comisión, el ingeniero Reyes Madera, ya lo dije en una ocasión antes en este programa, él primero le propuso a uno de los gobiernos pasados que se hiciera una evaluación de todos los planteles escolares, porque él sabía que había problemas en algunas escuelas que ponen en peligro a los estudiantes y a los maestros. Y no le hicieron caso. Entonces, ¿sabes lo que él hizo? Él hizo una revisión de centenares de escuelas y le entregó al gobierno los resultados. Pues mira, el gobierno debería ordenar ahora una revisión otra vez de todas y cada una de las escuelas del país, porque tenemos que garantizar la seguridad de los niños y de sus maestros. No, pero él dijo hace poco tiempo que ellos entregaron al Ministerio de Educación un informe con cientos de escuelas que están cerca de las zonas de fallas sísmicas que necesitan ser reforzadas y que las que se han intervenido de esas es una fracción ínfima de la cantidad de errores y de problemas de construcción, de fallas, de vicios que ellos encontraron. O sea, se ha intervenido una cantidad ínfima de las escuelas que ya están identificadas como vulnerables. Y si entonces se había dicho que eso se iban a intervenir para el inicio del nuevo año escolar, señores, el inicio del nuevo año escolar está a 3 meses. No es verdad que van a arreglar cientos de escuelas en cuestión de 2 o 3 meses. Eso no es cierto. Pero sí, pero lo primero es determinar cuáles necesitan con más urgencia una intervención. Sí, bien, pero que ya eso se determinó, es que actúen. Claro. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con otra trompada, las remesas. Esta misma semana. Estamos de regreso en esta misma semana y en esta recta final vamos a hablar sobre las amenazas comerciales y a la economía de la República Dominicana que vienen del exterior, porque si bien tenemos nuestros problemas internos, hay otros que nos llegan de refilón por decisiones de la administración Trump. Ya teníamos el tema de los aranceles, ese 10%, y luego en los últimos días hemos tenido el tema de las remesas, que todavía el gobierno dominicano no está muy seguro de cómo va a impactar a la República Dominicana, pero sabemos que las remesas representan un porcentaje importantísimo del Producto Interno Bruto de nuestro país. El año pasado solamente más del 8% del PIB de la República Dominicana correspondió a las remesas que envían los dominicanos, además de que históricamente ha sido el sector que genera más divisas para el país. El año pasado el turismo lo superó, pero por un pelito. Estuvieron casi empatados en generación de divisas las remesas con el turismo. Así que esa medida que ha anunciado la administración de Donald Trump y que ya pasó en la Cámara de Representantes, ahora va al Senado, pero ya pasó en la Cámara de Representantes, le impone un 3.5%, un gravamen del 3.5% a las remesas que envíen los inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes. Quiere decir que los residentes temporales, personas que están con permiso de trabajo o con algún otro tipo de estatus, aunque sea legal en los Estados Unidos, pues se le gravaría
ese impuesto a las remesas que envíen a sus países de origen, y la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica que tiene gran dependencia de las remesas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader en la semanal cuando le preguntaron por este tema. Nosotros estamos en contacto permanente con la administración del presidente Trump, tanto para el tema de las tarifas, y estamos intercambiando documentos, y ahora ese nuevo tema que es relativamente, de las últimas 3 semanas. Todavía tenemos que entender bien, porque en una parte dice que es para los inmigrantes ilegales. Creo que se aprobó fue un 3.5%, hay que ver cómo se va a cobrar, y yo creo que es de difícil cobro. Entonces estamos trabajando con ellos en ese sentido. Esta misma semana. Bueno, y el presidente Abinader habló también, obviamente, sobre el tema de los aranceles. Escuchemos. Nosotros vamos a seguir luchando para que se elimine ese 10%, y estamos como el que más en cada día, pero no es una decisión que se nos escapa. A ningún país de lo que tenía un 10% se le ha exonerado del 10%, a ninguno. Esta misma semana. Bueno, que va a seguir luchando, pero si depende de Trump, tendremos que pedirle a Dios será o a San Pedro que meta su mano, ¿verdad? O buscar otros mercados que no sean los Estados Unidos, cosa muy difícil. Pero mira, la Porque- salida a este tema, oye, la salida a este tema podría ser judicial, porque no parece haber intención del lado de la administración de Donald Trump de quitar los aranceles. Esa es su No. política comercial. Él ha decidido que esa es su estrategia, el presidente Trump. Pero resulta que esta semana la Corte Internacional de Comercio de los Estados Unidos, que es una corte federal, declaró ilegales los aranceles que Trump impuso en su Sí. Liberation Day, los aranceles globales. Dijo que él no tenía la facultad, la autoridad para imponerle aranceles al mundo entero, que eso era una facultad del Congreso de los Estados Unidos, y Sí. que el Congreso no podía delegar tanto poder sobre el mandatario, sobre el presidente. Y luego hubo un fallo porque él entonces apeló esa decisión, y de manera temporal un tribunal suspendió la primera sentencia, la del Tribunal del Comercio, hasta tanto se conozca la apelación. Pero ¿qué quiere? Y esto seguro que va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere Al esto menos. decir? Que van a ser los tribunales los que decidan el futuro del tema de los aranceles globales de Trump. Y eso Sí. podría ser beneficioso para la República Dominicana si se termina manteniendo el criterio que acaba de establecer la Corte del Comercio Internacional de los Estados Unidos. Ahora, recuerda que la Suprema Corte está dominada mayoritariamente por jueces conservadores. Por eso, la administración Trump lo que quiere es que eso termine en la Suprema Corte de Justicia, porque tienen 6 jueces republicanos y 3 demócratas. Eso es todo. Sí, pero Bueno. vamos a ver, porque dentro de los mismos republicanos hay oposición al tema de los aranceles globales. Hay estados de los Estados Unidos que se han Sí. visto duramente Sí. golpeados, Sí. republicanos, por esta política del presidente Trump, y hay varios senadores y miembros de la Cámara de Representantes republicanos que se han opuesto al tema de los aranceles porque afecta a sus estados. Y si afecta a sus estados, afecta también sus posibilidades de reelegirse. Recuérdense que el año que viene hay elecciones legislativas en los Sí. Estados Unidos. Entonces, bueno, tendremos que ver, pero es casi seguro que este tema, el tema de los aranceles, va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, y ahí es donde se va a decidir. Bueno, y quién sabe si entre los jueces republicanos aparecen, cosa que no sería rara, aparecen algunos que decidan respetar más a la ley que a Donald Trump. Bueno, amigos, así concluimos esta entrega de hoy, de esta misma semana. Y seguiremos trabajando para que la semana que viene se mantengan al día con los acontecimientos más importantes y con los significados que siempre representan.
Y aquí estaremos el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11 y en el canal de YouTube de Uchi Lora. Por cierto, busquen en el canal de YouTube de Uchi Lora el documental Los Ajusticiadores. Es uno de los documentales dominicanos más vistos en las redes sociales, específicamente en YouTube. Lo buscan así, Los Ajusticiadores Uchi Lora, porque ayer fue el aniversario del 30 de mayo y es importantísimo revisar otra vez la historia de boca de sus protagonistas en un momento en que quieren cambiarla. Amigos, hasta la semana que viene.